Muchas Igualmente, gracias por este gracias. espacio que nos brindan. Queremos hablar de seguridad para todos nuestros clientes de la forma más sencilla posible. Sabemos los momentos que estamos viviendo y por esta razón estos espacios son claves para ustedes y también para nosotros, claro que sí. Nosotros queremos hablar de Microsoft 365, de seguridad. Este mundo ha sido un mundo cambiante. Nos hemos enfrentado a la forma en cómo los negocios ahora se están haciendo y el trabajo ha cambiado. Antes veíamos el trabajo en casa como de pronto una especie de privilegio, pero ahora nos hemos dado cuenta que esto es un ambiente normal para todas las empresas. Algunas empresas han vuelto a trabajar a su lugar físico, pero de alguna forma también se ha aceptado que se trabaja un tiempo en la empresa, pero también vuelven a seguir trabajando desde el hogar. Las herramientas de seguridad convencionales no han mantenido como tal ese ritmo, entonces sabemos que aquí necesitamos una nueva aproximación. El costo de las infracciones y las regulaciones están aumentando. Veíamos esta mañana una conferencia de CISOs que impartió directamente Microsoft. Hemos dado cuenta que la forma como se evalúan los riesgos versus las herramientas que tenemos disponibles, de alguna forma no están siendo compatibles o no son coherentes. Sabemos el riesgo que nos enfrentamos, pero de alguna forma no contamos con herramientas de seguridad. Entonces, este costo de ese posible riesgo aceptable versus las herramientas que tenemos para mitigarlos, aquí tiene cobra una gran importancia. Este es el mundo al cual nosotros nos estamos enfrentando. Acá están las instalaciones, nuestra empresa. Tenemos ahora nuestra oficina en el hogar. Tenemos los servicios en nube, excelente, porque de alguna forma esta lucha que hemos tenido inicialmente hace varios años, donde la nube si era importante o no para las empresas, se han dado cuenta que la nube tiene una buena relación costo-beneficio. Tenemos las aplicaciones ahora en SaaS, tenemos dispositivos propios de la empresa que estaban gestionados dentro de la red, pero que ahora no están dentro de la red. ¿Qué voy a hacer con ellas, con esos dispositivos para gestionarlos? Ahora los clientes nos están contactando igualmente y es más, los clientes de alguna forma ahora nos están exigiendo mayor presencia ahora que estamos en el teletrabajo. Los empleados remotos, los que llamamos el teletrabajo, ahora cobran acá una importancia muy alta porque ahora esas herramientas son las que nos van a permitir seguir adoptando el trabajo a futuro. Los dispositivos de lo que llamamos los clientes, los proveedores, los socios, en este caso como nosotros, los partners, tanto en las instalaciones como también en los dispositivos personales. Esa es otra lucha que también ya hemos ganado en tiempos pasados, en los cuales ya los dispositivos ya no tienen que ser propios de la empresa, ahora los mismos colaboradores de la empresa tienen sus propios dispositivos y ahora tiene una aproximación muy importante que tengamos necesidad de gestionarlos. Así como gestionamos la identidad, también ahora vamos a gestionar los dispositivos propios y los que sean de los empleados. Y ahora, ¿con qué permisos accedo a la información privilegiada de mi empresa? Todo esto a qué nos lleva? Llevar a empezar a implementar algunas estrategias como este tipo. Asegurar la organización con la confianza cero. ¿Qué es la confianza cero? La confianza cero es que el usuario y su dispositivo, yo puedo tener una confianza importante en ellos, pero yo debo también buscar la forma de cómo verificar explícitamente que realmente sean ellos y no que estén suplantados por alguien o que les hayan robado posiblemente sus credenciales. Utilizar otro principio importante es este, utilizar el acceso con privilegios mínimos. ¿Por qué? Hemos visto campañas como por ejemplo los correos phishing, que lo que están buscando es ver quién cae en la trampa. Con esto se capturan esas credenciales y empiezan a partir de ese momento los atacantes a buscar la forma de cómo elevar sus privilegios. ¿Y cómo lo logran? Capturando una cuenta que tiene unos permisos demasiado altos en la organización y con esa cuenta pueden hacer mucho más estragos. También debemos empezar a asumir incumplimiento. ¿Qué es esto? Que aunque yo crea que yo tengo todos los parámetros de seguridad funcionando, debo también hacer la verificación para estar pensando todo el tiempo en que no todo lo tengo cubierto. Tengo que de alguna forma, permítame decírselo, hay que pensar como el atacante. ¿Qué haríamos nosotros
para atacarnos a nosotros mismos, en donde nosotros somos vulnerables y que de pronto necesitemos una nueva aproximación. ¿Todo esto para qué? Para poder tener un mejor control de la información, un mejor control de las aplicaciones que yo utilizo, tanto de Microsoft como de terceros, y cómo esta infraestructura la voy a mantener segura. El concepto de infraestructura se los voy a explicar. Infraestructura antes le llamábamos a cuando yo tenía los servidores de correo internamente, cuando tenía los servidores de archivos localmente, cuando tenía mis aplicaciones localmente. De alguna forma yo me sentía seguro detrás del firewall. Ahora que ya estoy por fuera del mismo, ¿qué estoy haciendo para controlar toda esa parte? Entonces, por eso la confianza cero nos va a llevar a tener un mejor contexto y un mejor control. Nuestra solución única, la que estamos buscando mostrarles acá, es tener experiencias integradas que funcionan en todas las plataformas. No importa si es iOS, no importa si es Android, no importa si el dispositivo tiene Mac OS y lógicamente si tiene Windows, tiene una importancia muy clave acá, la vamos a controlar, pero aquí vienen dos tópicos. El dispositivo es de la empresa, ya lo tengo gestionado de alguna forma. Y ahora que los empleados están trabajando desde equipos que no son de la empresa, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Cómo los voy a controlar? Voy a colocarles un ejemplo. Los dispositivos que yo tengo en mi empresa, si la empresa ya tenía uso de portátiles, de alguna forma fue muy sencillo adoptar el teletrabajo. ¿Qué pasa con esos usuarios que no se pudieron llevar su PC de escritorio para la casa? Entonces, ¿qué empezó a hacer las empresas? Dejar trabajar a sus empleados con los dispositivos propios del hogar. Pero ¿qué sucede acá? De pronto, de alguna forma, no todas las empresas tenían el software por suscripción, entonces no podían dar la misma licencia de Office, por ejemplo, al equipo de la casa y nos enfrentábamos a una amenaza muy importante. Algunos equipos propios de mi casa entonces pueden estar utilizando software ilegal y ese software ilegal es un conjunto perfecto para tener amenazas. Y cuando yo ingrese con esa información, con ese equipo a la información corporativa, lógicamente que voy a tener una amenaza latente que posiblemente pueda o algún atacante materializar. La inteligencia artificial y la automatización para asegurar el futuro del trabajo que yo voy a seguir teniendo de forma remota. Este es el segundo punto. Y además voy a integrar las personas, los dispositivos, las aplicaciones y los datos que ellos tienen acceso. Esta parte es muy importante. La información se dice que es el capital más importante de la empresa, pero entonces acá viene algo muy importante. Debemos preguntarnos si la información es importante, qué control estoy adoptando para preservarla. Posiblemente un ransomware o un ataque externo, de pronto ese valor de información tenga un mayor valor porque resulta que esa información de alguna forma me la están bloqueando, no tengo acceso a ella. Y por eso, de alguna forma, me pueden llegar a hacer lo que llamamos una solicitud de pago de rescate. ¿Cuánto cuesta la información? Depende de cada tipo de negocio. Imagínense esto, una información de recursos humanos, una información financiera, una información legal, una información de tecnología, una información de mercadeo. Toda esa información tiene un contexto de valor muy importante. Entonces, de alguna forma, esto también nos exige un poco a que tengamos que debamos tener controles y los controles los habilito con las herramientas. Las experiencias integradas que funcionan en todas las plataformas. Cuando yo tengo un dispositivo propio o cuando tengo un inicio de sesión, necesito garantizar esto desde algún punto con alguna contraseña o con un dispositivo alterno para que me habilite algo llamado el Multifactor Authentication. Multifactor Authentication es la plataforma o es el servicio que me permite solicitar un inicio de sesión alterno para que no todo dependa de la contraseña. ¿Por qué? Porque la contraseña la puede escribir cualquier persona. Yo puedo suplantar a cualquier persona, pero cuando me pida el doble factor, ese doble factor solamente lo tiene el propietario de la cuenta. Y cuando ya garantice esto, ahora sí puedo acceder a los datos, a las aplicaciones y a las herramientas. Lo segundo, la inteligencia artificial para automatización y asegurar el futuro. La inteligencia artificial está incluida en la mayoría de las herramientas de Microsoft. Con esto podemos detectar hasta 8 trillones de señales al día. ¿Qué es una señal? Un inicio de sesión.
un envío de un correo, compartir un documento, imprimirlo, abrirlo, modificarlo. Todo esto es una señal. Y cuando Microsoft dice que detecta todas esas señales es porque tiene más de 1.200 millones de dispositivos Windows a nivel mundial distribuidos. También existen hasta más de 6.000 millones de dispositivos personales como tabletas o como celulares. Necesito identificar todas estas señales y con esta forma voy a asegurar de que esto no es un falso positivo, es información muy relevante y muy real. Está integrado con las personas, dispositivos, aplicaciones y datos. Desde el momento en que yo me autentico, aquí se abre un espectro muy importante de acceso a datos de mi empresa, tanto en dispositivos, tanto en datos como en aplicaciones. Todas ellas manejan algo muy importante. Todo esto lo debemos preservar. ¿Cómo lo empezamos a preservar? Teniendo una autenticación fuerte al momento de iniciar sesión. Gardner, ya Microsoft lo tiene ubicado desde el año pasado como un contendor muy fuerte a nivel de seguridad en 5 cuadrantes mágicos de Gardner. ¿Cuáles son? El de administración de acceso, el del Cloud Security Broker. ¿Qué es esto? El CASB, una herramienta que me permite tener visibilidad en dónde están viajando los datos de mi empresa y en otras nubes. ¿Cuáles otras nubes? Estamos hablando de G Suite, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de herramientas de terceros de almacenamiento como un Dropbox, como un Box. Yo quiero identificar la información que tengo en mi empresa, en qué lugar está viajando. Y necesito también hacer la forma de cómo lo voy a controlar. El Enterprise Information Archiving tiene que ver con el almacenamiento en reposo de la información que yo tengo en SharePoint, la información que yo tengo en Teams, en el correo electrónico, directamente en Teams, en los equipos de trabajo. También necesito validar esa información que tengo ahí guardada, qué tanta de esa información es confidencial o no. El Endpoint Protection Platform, lo que llamamos el antivirus. El antivirus ya no tengo necesidad de buscarlo en un tercero, ya viene integrado directamente en el sistema operativo de Microsoft. Microsoft a nivel de Windows 10 Pro ya cuenta con el Microsoft Defender, que es un antivirus que por defecto es suficientemente bueno para responder a esos ataques. ¿Por qué? Él se está alimentando de una inteligencia artificial de Microsoft. Cuando lo integro a la solución de seguridad de Microsoft, ya tengo una gestión completa de todo. Ya tengo identidad, ya tengo información, aplicaciones, datos y además de eso, administro el dispositivo a nivel de seguridad, protección de puertos USB, navegación segura, etcétera. El Unified Endpoint Protection Platform tiene mucho que ver con la gestión de los dispositivos. Una plataforma que sea pues, de diversas fabricantes, de diferentes marcas. Por ejemplo, gestionar Android, gestionar iOS, gestionar Windows y gestionar macOS. ¿Alguien de pronto quiere hacer una pregunta? No. Por favor, me comentan si tienen alguna pregunta. El Microsoft Security tiene 4 pilares. El Identity Access Management es el acceso seguro en un mundo conectado. El Threat Protection, detección de amenazas, detener los ataques con seguridad integrada y automatizada. Antes de que me suceda un ransomware, yo puedo darme cuenta que estoy ya siendo atacado. El ransomware prácticamente es la consecuencia de un análisis que nos ha hecho un atacante durante un tiempo importante. Casi 9 meses, 10 meses, ya venían investigando mis cuentas, hasta cuando lo logran hacer es que lanzan el ataque. Entonces yo me puedo dar cuenta desde antes. El Information Protection, ¿qué es? Es proteger los datos confidenciales de la empresa, gestionar los riesgos de la información con información privilegiada con la inteligencia artificial. Yo ya puedo ahora definir las etiquetas para darme cuenta qué información es confidencial o no. Yo hago una pregunta con todo respeto para dejárselas planteadas a ustedes para ver si de pronto internamente de pronto lo han pensado. ¿Qué tanta información tiene la empresa? ¿Es confidencial o no? O si de alguna forma yo sé que la información es confidencial, pero no tengo ninguna forma de cómo protegerla. Es decir, la organización de alguna forma está aceptando ese incumplimiento, de alguna forma lo está aceptando y de alguna forma sabe que va a convivir con esa amenaza.
Eso es una pregunta, sería importante para todos para saber entonces qué vamos a hacer de aquí en adelante. Y el Cloud Security es proteger todos los recursos, independientemente del servicio que yo tengo. Ustedes saben que existen varios tipos de nube. Está SaaS, está PaaS y está IaaS. A nivel de SaaS es lo que nosotros conocemos como Microsoft 365, Office 365 y PaaS e IaaS es lo que nosotros conocemos como Azure. Y no importa que yo tenga las aplicaciones y servidores y máquinas virtuales en Azure o lo tenga en otras nubes. Necesito tener un componente que me ayude a gestionar mejor esa seguridad. Prácticamente acá están todas las herramientas enumeradas. Son más de 40 categorías de elementos de seguridad que Microsoft las tiene ya integradas en algunos suites o combos de elementos de licenciamiento. ¿Cuál es la mejor estrategia para cada una de las empresas? Todo esto depende. ¿Depende de qué? De qué quieran proteger. ¿Hay que proteger dispositivos? Excelente. ¿Hay que proteger datos? También la tenemos. ¿Hay que proteger dispositivos? También contamos con ella. ¿Hay que proteger la identidad? También tenemos la forma de cómo gestionarla. Y todo esto cuando se sume, podemos darnos cuenta que tiene una mejor relación costo-beneficio. Vamos a verlo. Yo puedo tener varios componentes de seguridad por defecto e independientemente por cada uno de los productos que necesite de forma separada. No les vamos a mentir en esto. Sí puedo tener esos componentes de forma individual, pero cuando yo hago unión de todos ellos, esto tiene un costo de alguna forma elevado para mí por cada usuario. Tiene mayor sentido cuando yo lo paso solamente a una solución que tenga una suite y con esto voy a tener un ahorro importante. ¿Cómo se evalúa esto? De acuerdo a una perfilación que se haga. Y la perfilación depende de cada tipo de negocio. No es lo mismo proteger información de oil and gas, no es lo mismo proteger de una entidad de salud, no es lo mismo proteger de una entidad de gobierno y no es lo mismo proteger los datos de una entidad financiera. Entonces, viendo los pilares que les mostré anteriormente, vamos a revisar rápidamente en detalle de qué se trata cada uno de ellos. Gestión de identidades y accesos. Es un acceso seguro para un mundo conectado. Hay que proteger las identidades con un acceso condicional. Experiencia del usuario que sean perfectas, es decir, que no le estemos entorpeciendo su trabajo. Gestión unificada de identidades, que el usuario no esté pensando tanto en la contraseña porque de alguna forma no se la puede aprender. Cuando todas las identidades están unificadas, es mucho más sencillo trabajar para el usuario. Y lo mejor aún, como tengo algunos componentes de seguimiento de ello, tengo ahora mejor gestión. Gobernanza simplificada del acceso, que el usuario sienta que puede obtener los recursos adecuados según el permiso que él tenga asignado. Aquí viene una forma de cómo podemos hacer el acceso condicional. Lo que les decía, las señales. Son 8 trillones de señales al día. Pero ¿cuántas aplican a mí para el tenant mío, el tenant que yo tengo en mi empresa? Posiblemente sean 10.000 señales. Es un ejemplo. Nadie puede leer 10.000 señales al día. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que hacemos es centralizar esas señales, volverlas unos tiquetes de soporte. ¿Para qué? Para yo evaluar el riesgo y poder atacar mejor o de forma más rápida los eventos que sean de alto riesgo y voy dejando más adelante o para revisar más adelante los eventos que sean de menor riesgo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por la ubicación, darme cuenta del usuario desde dónde se está conectando. La aplicación, si la aplicación es de recursos humanos, si la aplicación es de Office 365, si la aplicación es de SharePoint, etcétera. Con eso podemos determinar una acción. El riesgo en tiempo real. Me estoy dando cuenta que el usuario está bloqueando la contraseña muy seguido. ¿Por qué razón está sucediendo esto? Quiero verificar esos posibles riesgos. Además, el dispositivo. El dispositivo es clave porque se acuerdan lo que les comenté, que el dispositivo posiblemente ya no era propio de la empresa. Ahora yo necesito validar el estado del dispositivo, darles permisos a la información dependiendo de la pertenencia del usuario o la pertenencia, la pertenencia del dispositivo al dominio, al directorio activo. Si el dispositivo cumple con todos los requerimientos, puede abrir la información. Si el dispositivo no es propio de la empresa, solamente le dejo ver la información y le voy a bloquear las acciones como descargar, imprimir, sincronizar. Verificar el acceso, ¿qué es? Permitir el acceso, requerir el doble factor de autenticación, limitar el acceso.
restablecimiento de la contraseña, podemos establecer controles como ese tipo. Cuando la contraseña es muy importante, porque la aplicación así lo exige, y ahora le podemos agregar un componente adicional como el doble factor de autenticación, ya la contraseña ya no tiene un valor tan importante. El atacante puede saberse la contraseña del usuario, pero como les decía anteriormente, no tiene el doble factor. Estoy asegurando que la persona adecuada está accediendo a la información correcta. Y además de esto, también voy a monitorear el acceso. ¿Qué está haciendo con la información? ¿A dónde la está compartiendo? ¿La está descargando? ¿La está eliminando? Muchas de las alertas que de alguna forma las empresas no están haciendo seguimiento son alertas como, por ejemplo, eliminación masiva de archivos. Resulta que cuando un ransomware me va a atacar y cuando ya logró extraer la información de la empresa a un sistema de terceros, en el cual yo no me he dado cuenta, lo que intenta hacer ahora el atacante es eliminar la información para cifrar los discos y después solicitar un rescate. Cuando suceden esos eventos, yo anticipadamente me puedo dar cuenta que estoy sufriendo un ataque de ransomware. Aplicaciones y datos. Es clave. Con esto, cuando ya se cumplen esas condiciones y las señales ya están establecidas y ya las pude filtrar, ahora sí le voy a dar acceso a la información, a las aplicaciones y a los datos. Las experiencias de usuario perfectas, ¿qué son? Autenticación sin contraseña. Que el usuario no tenga que estar pensando todo el tiempo en la contraseña. Inicio de sesión único. Que todas las aplicaciones, independientemente sean de Office o no, utilicen la misma contraseña y usuario, la misma identidad. El portal de aplicaciones es este que les estoy mostrando de ejemplo y la autogestión del usuario. ¿Cuántos casos de soporte me voy a poder yo quitar de encima si el usuario a sí mismo puede hacer esto? El Self-Service Password Reset es una herramienta que me permite resetear la contraseña en la nube y él viene acá y se la guarda al director activo local. No tuve necesidad de la intervención de la mesa de ayuda. Gestión unificada de identidades, es lo que les comentaba. Identidades locales, aplicaciones de recursos humanos, identidades externas. Yo tengo necesidad de colaborar con proveedores y con clientes. Qué bueno que yo le pueda decir a todos ellos, centralice las identidades en el directorio de Office 365 de Azure AD que yo tengo en mi empresa. Y además con esto yo voy a permitir el consumo de aplicaciones de terceros, consumo de aplicaciones de otras nubes y con consumo de aplicaciones web que manejen autenticaciones heredadas. Con esto, yo ya puedo anunciar la aplicación directamente en el portal de aplicaciones y el usuario inicia sesión con single sign-on. ¿Por qué? Porque la contraseña del usuario es la misma. ¿Qué se busca con todo esto de gobernación simplificada del acceso? Automatizar la forma eficiente del acceso a los usuarios, a las aplicaciones y a los datos a lo largo de su recorrido dentro de la organización. Ustedes saben que una sesión tiene un vencimiento y cada vez que él vaya finalizando o de alguna forma caducando esa sesión, se va a volver a refrescar. Yo puedo establecer esas condiciones para que el usuario vuelva a autenticarse, pero como ya tienen un single sign-on, el usuario sigue trabajando de forma transparente. Voy a poder manejar el ciclo de vida de la identidad, el ciclo de vida del acceso, cuántas cuentas yo tengo en mi empresa que nunca he desactivado, que las tengo prendidas y que además de eso tienen un acceso o permisos elevados. Acá viene este punto importante, el acceso privilegiado. Yo necesito controlar que los permisos de los accesos privilegiados no sean a perpetuidad, que no sean para siempre, porque posiblemente esa cuenta que está guardada y que nadie se sabe la contraseña, un atacante puede volver a habilitarla y con esto va a poder hacer mucho más daño. Por esa razón es bueno tener el acceso privilegiado de forma controlada. ¿Cómo lo puede hacer? Estableciendo que el permiso que él tiene no es a perpetuidad, tiene una caducidad. Usted va a ser Global Admin en Office 365 hasta el 31 de octubre. Usted va a ser administrador del dominio hasta el 30 de noviembre, pero de ahí no pasa, porque yo establecí esos controles. Protección de amenazas. Esta parte es muy importante y nos la preguntan mucho. Detenga los ataques con seguridad integrada y automatizada. Hay que empoderar como tal a esos defensores que yo tengo dentro de mi empresa. Proteger los activos y además obtener información granular de todo lo que está pasando con la información de la empresa. Acá es donde viene el concepto de que si las empresas o no estén manejando un SIEM. Microsoft cuenta con una solución de SIEM en la nube que se llama Azure Sentinel.
Azure Sentinel me permite tomar los datos de cualquier nube y los centralizo acá. Puedo tomar los datos de Office 365 y los centralizo acá. Puedo tomar los datos de las máquinas virtuales y la suscripción de Azure o de cualquier otra nube a nivel de IaaS y de PaaS y centralizo los datos acá. Y además yo puedo tener integración con algunos logs de seguridad de terceros y otros socios y los puedo centralizar acá en el Sentinel. ¿Para qué yo haría esto? Para tener un repositorio unificado de todos los eventos de seguridad y más adelante ejecutar lo que llamamos una cacería de amenazas. ¿Cómo proteger los endpoints y el correo electrónico? Tenemos las herramientas integradas para esto. Para correo electrónico tenemos Office 365 ATP. Para proteger los computadores o los endpoints, tenemos el Microsoft Defender Advanced Threat Protection. El ATP es el antivirus de Microsoft. Identidad, tenemos el Advanced Threat Protection y el Azure Active Directory. Y aplicaciones, yo quiero saber los usuarios a dónde están utilizando las identidades y los datos de mi empresa, en qué aplicaciones y si yo quiero evitar o permitir que esas aplicaciones se puedan ser usadas por los usuarios. Hay que detener los ataques antes de que ocurran. Hay que detectar y automatizar todos los dominios para poder tener casa avanzada. La casa entre dominios en busca de ataques sofisticados y además tenemos los queries que nos permiten hacer esas consultas a los datos que ya tengo consolidados. Además, yo puedo ver las alertas en un entorno de Microsoft en un único panel. Con esto, no tengo yo que hacer tanto desarrollo ni tanta integración con terceros. Tengo una única solución que me va a permitir ver todos los problemas de mi empresa. ¿Qué más puedo hacer también? Proteger las cargas de trabajo como máquinas virtuales, como contenedores, aplicaciones, dispositivos IoT, las redes de la nube que yo tengo y bases de datos. No importa si son Linux o si son Windows. Puedo proteger los servicios nativos de la nube de cualquier amenaza. Proteger los servicios de datos contra ataques malintencionados. Como le mencionaba, antes yo tenía que esperar a que un ataque sucediera para saber de dónde provino. Ahora yo me puedo dar cuenta de forma anticipada antes de que se presente ese ataque. Tenemos soluciones para proteger el Azure IT, para con supervisión tener esa parte de casi en tiempo real de darme cuenta de todo lo que tengo. Hay un componente que yo prendo directamente en el Azure que se llama el Azure Security Center. Ese Azure Security Center, ¿qué me va a permitir? Hacer una evaluación constante de todos los dispositivos que yo tengo en esa nube. ¿Y qué voy a hacer con esos logs de seguridad? Los voy a centralizar en el Azure Sentinel. Y el Azure Sentinel más adelante me va a permitir hacer esa cacería de amenazas. ¿Qué estamos buscando con el tema de obtener información sobre ese entorno? Yo quiero, primero que todo, recolectar toda la información. Quiero detectar, quiero investigar y quiero, además de esto, de forma automatizada, responder. Todo esto lo puedo hacer directamente con Azure Sentinel. Si yo descubro una amenaza o algo que está sucediendo en tiempo real, que alguien está compartiendo información confidencial, directamente desde acá puedo configurar que se cree una política para que por defecto la información confidencial, cuando provenga de esa fuente de información que yo detecté, como por ejemplo SharePoint, que ese documento se pueda compartir. Como les decía, recopilación de datos, aprovechar la inteligencia artificial, además con algo muy importante, casi el 90% de esas alertas son de alguna forma falsos positivos. Con esto vamos a evitar que ya no tenga falsos positivos, que los eventos que realmente son 8 trillones de señales, que se me convierten en un millón de eventos, que se me convierten para mi tenant en 1000 eventos, yo quiero saber realmente cuáles son los eventos relevantes para mí. Con esta forma vamos a evitar que tengamos falsos positivos. Visualizar e investigar todo el ataque de las fuentes de datos de toda la empresa. Como les digo, puedo recopilar datos de un firewall, de un IPS, de un IDS, de una consola de virtualización, capturar toda la información de eso y recopilarlo en el Azure Sentinel. Protección de la información, algo muy importante. Antes que todo hay que proteger los datos confidenciales y gestionar los riesgos de la información privilegiada con inteligencia. Debo buscar, conocer y proteger los datos confidenciales tanto en la nube como en las instalaciones, en este caso la red local. Evitar el intercambio accidental o inapropiado de información confidencial.
también debo tener esa forma de controlarlo. Gestionar eficazmente los riesgos de información privilegiada y las violaciones de las políticas. Todas las empresas tienen alguna política de cumplimiento, sea externamente o sea internamente. Entonces, aquí es donde nos debemos preguntar con qué herramientas actualmente lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para poder tener una mejor etiquetado de la información y con esto poder hacer mejor seguimiento. ¿Qué es lo que buscamos entonces con conocer y proteger los datos confidenciales? Que sea una única solución integrada y que sea extensible para la protección de datos. No importa en el lugar que esté, en las instalaciones, en el momento en que viaja y en la nube si están almacenados directamente en un servicio como por ejemplo Microsoft 365. Hay que descubrir y clasificar los datos y automatizarlos con Machine Learning. Hay que tener una especie de experiencia integrada en el etiquetado y protección. ¿Por qué les menciono que sea integrado? Porque se ha detectado que, que las empresas utilizan diferentes herramientas para hacer estas funciones. Con una herramienta hago el etiquetado, con otra herramienta hago la protección y con otra herramienta hago el seguimiento. Qué bueno sería que yo todo lo asocie a las identidades y con esto realmente yo puedo saber que el usuario llamado Ricardo Hernández, un ejemplo, con esto yo puedo saber, puedo personalizar el ataque y no que sea una cuenta genérica. Esa cuenta fue una cuenta llamada compras, pero yo no sé quién maneja la cuenta compras. Cosas como esa es lo que buscamos hacer. El SDK además tiene la forma de cómo personalizar esa protección. Y el cifrado de datos puede estar integrado en cualquier lugar, tanto en Microsoft 365 como en Azure, en reposo, en tránsito o en uso. Aquí vienen tres conceptos claves. Primero, el reposo, cuando la información se almacena finalmente. ¿Dónde se almacena finalmente un documento? En un computador, en un celular, en una tableta, en la nube. En tránsito, que eso vaya comunicado por protocolos seguros, como por ejemplo TLS. Y en uso, que en el momento en que lo esté usando la persona adecuada, sea la persona que se identificó correctamente. Evitar el intercambio accidental o inapropiado de la información confidencial. Tenemos en la empresa soluciones como esta, DLP, protección de pérdida de datos, para imponer el cumplimiento de las regulaciones y las políticas internas en la nube y en las instalaciones. ¿Qué pasa con estos datos? Yo tengo aquí información de documentos, tengo aquí carpetas y tengo aquí correos. Yo necesito que algo me ayude a clasificar y bloquear automáticamente esa información. Aplicar de forma coherente una política de DLP y administrar de forma flexible que esa política para que me ayude a tener productividad en los usuarios. ¿Cuál sería la experiencia final de un usuario? Que cuando el documento lo vea que es confidencial, está etiquetado con una marca de agua, con un encabezado o con un pie de página. Yo quisiera que el usuario ya entienda que ese documento tiene un tratamiento especial. Es diferente a que el documento no esté etiquetado. Y además, yo quiero que se gestione eficazmente los riesgos de la información privilegiada y las violaciones de esas políticas. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? Comprender el contexto con las etiquetas de la información y los tipos de datos confidenciales. Mantener la privacidad con controles integrados que mantienen los datos a los usuarios que no sean expuestos a usuarios anónimos. Permitir la colaboración entre seguridad, recursos humanos y los recursos legales con los flujos de trabajo de investigación integrados y aprovechar los sistemas tipo SOAR, tipo SOC, que me permiten entonces utilizar una amplia gama de alertas que me van a avisar de que la información de alguna forma puede estar siendo comprometida. ¿Cómo se hace esto? Con un aprendizaje. El aprendizaje lo tenemos ya integrado en las herramientas de nube. Seguridad en la nube, algo muy importante acá, prácticamente ya para comentarles lo que sigue de lo que falta de la cadena de seguridad de la información. Hay que proteger los recursos en las multinubes que las empresas manejen. Por ejemplo, controlar la actividad de las aplicaciones en la nube y el Cloud Access Security Broker, el CASB. Fortalecer la postura de seguridad entre nubes y además de estar mejorando esa postura. Proteger las cargas de trabajo en la nube con la protección de las cargas de trabajo en nube directa y desarrollar aplicaciones seguras con el Application Security. Voy a mostrarles rápidamente esto. ¿Qué es lo que yo deseo entonces?
Controlar la actividad de las aplicaciones en la nube. Descubrir qué aplicaciones están utilizando los usuarios dentro y fuera de mi empresa. Identificar y corregir los ataques nativos en la nube. Y proteger la información confidencial con potentes controles en tiempo real. Existen más de 16.000 aplicaciones con las cuales yo ya me puedo conversar directamente. Entonces, fíjense que no importa dónde se encuentre la aplicación, la podemos integrar. Fortalecer la postura de seguridad entre nubes, lo que les mostrábamos ahora anteriormente, que era obtener una vista completa de la postura de seguridad con las herramientas que yo tengo directamente en Azure. Supervisar y proteger continuamente todos los recursos entre nubes, no importa el fabricante. Seguir las recomendaciones de mejores prácticas, como por ejemplo, esta máquina virtual tiene abierto un puerto que no debería tener abierto según el servicio que le está prestando. Segundo, el disco duro no está cifrado, aplicación está utilizando un framework de pronto un poco inseguro. Ya lo vamos a ver más adelante. Las bases de datos. Las bases de datos no están aseguradas. Entonces de aquí pueden salir esas recomendaciones para cifrar el almacenamiento en la base de datos. Y además yo puedo tener una visibilidad del estado de cumplimiento totalmente en Azure. Si yo ya tengo aplicaciones antiguas o heredadas que ya las migré a Azure, ahora la ventaja que voy a tener es que le voy a poder hacer un mejor seguimiento y así voy a favorecer el cumplimiento. ¿Cumplimiento qué es? Por ejemplo, Aveas Data. Aveas Data es algo que me está exigiendo una norma que me está exigiendo cómo yo gestiono los datos de mis clientes. Con esta solución, entonces yo podría implementarla directamente en la nube o en cualquier nube para asegurarle que la información no va a tener fuga por el ataque de algún hacker en la infraestructura de mis servidores. Y además, lo que hablábamos anteriormente también, de que no importa las cargas de trabajo si están en Linux o están en Windows. Protege los servicios nativamente en nube y protege los servicios contra ataques malintencionados. Protege los datos como Azure IT con supervisión en tiempo real. Bases de datos, máquinas virtuales, contenedores, aplicaciones. Y último, el desarrollo de las implicaciones. Las aplicaciones, ¿ustedes tienen algún desarrollo dentro de la organización? ¿Hacen algún desarrollo dentro de sus aplicaciones? Vamos a darle algunos datos. El 99% de los proyectos utilizan código abierto. No, nadie nos está comprobando si ese código está bien estructurado o tiene las mejores prácticas. El 85% de las bases de código componentes o los componentes de código son de más de 4 años. O sea, no se han evolucionado, no se han actualizado. Y el 60% de las bases de código tienen más de una vulnerabilidad. Entonces vean que tiene algo mucho sentido aplicar una estrategia de Azure Secure DevOps para poder construir de forma adecuada las aplicaciones del futuro y las aplicaciones actuales con buenas prácticas. Proteger cada capa de las aplicaciones, datos, red, identidad, tiempo de ejecución, orientación para ayudarle a tener éxito, documentación de las mejores prácticas, porque ¿qué pasa? Las aplicaciones posiblemente no estén bien construidas, no tiene sentido que una aplicación, todos los roles que ella tiene, bases de datos, aplicación y web, todo esté ejecutándose en una sola máquina virtual. Yo tengo que buscar segmentar el acceso a los servidores a cada uno de los roles de esa aplicación. Al final, ¿qué es todo esto? Lo que hablamos al principio. Usuario, dispositivos, gestión de identidades y accesos, protección de la información, la seguridad de la nube. Todo esto me va a ayudar a tener una mejor protección contra amenazas y con esto voy a tener un mejor manejo de esas políticas en usuarios, en accesos y en los recursos. Esos son los 4 pilares que prácticamente les queríamos mencionar: gestión de identidades de acceso, protección de amenazas, protección de la información y seguridad en la nube. Todo esto, ¿cómo lo podemos mejorar? Con el Secure Score. El Secure Score es una herramienta que ya tienen disponible ustedes en el tenant de Office 365. Solamente es mirar actualmente el puntaje que tienen y él les explica cómo pueden mejorar ese puntaje. Pueden llegar a evaluar cuáles son los roles que se van a ver afectados y qué personas, y cómo yo puedo ir mejorando ese puntaje en el tiempo. Fíjense que acá no se trata solamente de una herramienta de nube cualquiera, sino es una herramienta que me está ayudando a mejorar mi postura de seguridad. ¿Cómo se hace todo esto? Yo sé que todo eso no puede ser un Big Bang.
Controles empresariales está totalmente comprometido con ustedes a que hagamos esto también que se pudiera revisar por fases, porque sabemos que también hay un componente importante, el presupuesto. Primero, revisar cómo habilito el acceso. Segundo, cómo administro los dispositivos y cómo estoy protegiendo los recursos. Y lo puedo hacer por fases. En la primera fase, hago estas actividades. En la segunda fase, hago estas otras actividades agregando algunas herramientas de seguridad. Y tercero, ya utilizo el componente de seguridad más avanzado posible y con esto voy a calificar todo el ambiente que hablamos al principio, los usuarios, las aplicaciones, los dispositivos y los datos. El mensaje que Microsoft nos quiere dar sobre esta presentación es: aceptamos nuestra responsabilidad de crear un mundo más seguro que permita a las organizaciones transformarse digitalmente. El mensaje de controles empresariales, por favor, para que lo tengan presente: ninguna organización es inmune, las amenazas están en todos lados y avanzan. Seguridad por defecto. Creemos que es la mejor estrategia. Muchas gracias.